¿Por qué poner ahora el acento en este tema? Muchas gracias por la entrevista, Fernando. La verdad es que en el mundo se habla mucho de la competitividad y la gente utiliza esta palabra que es hasta difícil de pronunciar con una gran facilidad, pero nadie sabe realmente qué significa. Y una parte fundamental de la competitividad de los países, de las personas, de las empresas, es la infraestructura. Infraestructura que permita que se desarrollen otros negocios. En nuestro querido Perú hay un sinfín de obras paralizadas durante muchísimos años. Y realmente el objetivo de crear este gremio para llamar la atención que la infraestructura es fundamental y que no puede estar paralizada es precisamente decirle al gobierno, insistir con el sector privado de que tenemos que ponernos las pilas para sacar adelante esos proyectos. Usted entrevistaba al congresista liberteño Acuña. Chavimochique está paralizado hace 6 años a raíz del escándalo de Odebrecht. 6 años, al 80% de avance de obra. 30.000 hectáreas de y 100.000 puestos de trabajo. 100.000 puestos de trabajo en la zona de La Libertad, que por supuesto favorecería a gente de Amazonas, gente de Cajamarca, de La Libertad, de Lambayeque, todo el norte del Perú. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, y en lo que, quién sabe, conozco algo más, los proyectos mineros, 58.000 millones de dólares, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, que no avanzan. Y eso, mucha gente dirá, pero usted está hablando pues de minería. Mucho en minería es construcción, mucho en minería es infraestructura. La industria minera, que está ubicada en zonas rurales, en y zonas altura en general, muy alejadas, en esta cordillera con la cual hemos sido bendecidos con recursos naturales, sin embargo, podría ser pues una muralla al desarrollo si es que no utilizamos esa palanca, esos recursos naturales que nos da la industria minera para justificar la construcción de carreteras, la construcción de ferrocarriles, líneas de alta tensión. Y claro, yendo a otro campo, en las áreas urbanas, no puede ser que las obras de agua y desagüe estén paralizadas. No somos insensibles, Fernando. Lo que queremos con este esfuerzo, con Carlos Neuhaus y el doctor Candela, es un poco llamar la atención que tenemos que avanzar. Lamentablemente, el escándalo de Odebrecht y el Club de la Construcción le han hecho mucho daño a las empresas de ingeniería en el Perú. Y creo que tenemos que pasar la página con orden, por supuesto, con transparencia, con decencia y sacar adelante los proyectos. ¿Por qué es que tenemos que hacer para las grandes obras convenios de gobierno a gobierno? Para justamente protegernos un poco de la corrupción. Un poco de la corrupción, pero quiere decir que estamos tratando de esconderla. Sí. ¿No? Cuando deberíamos de tener una buena ley bajo la protección de una entidad extranjera que no permita los caprichos y los compadrazgos a los cuales estamos tan familiarizados. Y el caso de los panamericanos es el mejor ejemplo. Sí. Sobró plata, se gastó menos de lo que se había presupuestado. Yo creo que hubo pues ahí un trabajo extraordinario. Yo rindo mi homenaje a mi amigo Carlos Neuhaus. Ha sido unánime el trabajo de Neuhaus. Solamente alguna mano malvada, creo, después lo... Bueno, no falta esa gente. Pero lo cierto es que el Perú necesita de la infraestructura y no podemos vivir siempre bajo sospecha. Entonces, tenemos que ver la forma de tener una buena ley de contratación del Estado. Usted estuvo en la entrevista anterior, habló sobre el Ministerio de Obras Públicas. Justamente, quería preguntarle a eso. ¿Se trata de un ministerio más o más bien, es decir, sería el 19º o su proyecto es que ese ministerio reúna secciones, servicios de educación, salud, vivienda y también comunicaciones y transportes, de manera que se pueda ahorrar uno? La autoría es de Carlos Neuhaus. Yo no voy a asumir ninguna paternidad en ese sentido. Pero me parece brillante. Antes,
En el pasado existía el Ministerio de Obras Fomento Públicas, y Obras de Fomento y Obras Públicas. Sí. Resulta que hoy día Transportes y Comunicaciones construye, Salud construye, y construye educación y vivienda. Y vivienda. Y entonces lo que hay que hacer es, quién sabe, convertir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el Ministerio de Obras Públicas, Fomento y Obras Públicas, y dejar pues educación y salud por separado. Pero ¿qué sentido tiene el de vivienda si es que puede hacerlo este ministerio? Yo no incrementaría ministerios, al revés. Ya. Yo creo que una de las reformas importantes que podríamos hacer para lograr más eficiencia, yo no quiero enfrentar a quienes quieren hacer crecer este Estado, pero este Estado ya es demasiado grande. No cumple con el rol, no es lo eficiente, no tiene la capacidad de gestión y por lo tanto creemos que uno de los aspectos podría ser esto de concentrar todas las obras públicas y fomentar la construcción en todos los sectores de esta infraestructura. ¿Algún caso exitoso de país que haya creado en un ministerio como aquel con el que usted... Pero el Perú tenía el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Sí. En la época de Velasco se comenzaron a crear una serie de ministerios y esa vorágine, ese deseo de tener su propio ministerio, porque la gente cree que la solución es crear un nuevo ministerio. No, lo que hay que hacer es generar un Estado con buena gestión, eficiente, que nos genere bienestar a todos los peruanos. Nada sacamos teniendo más ministerios. Yo no conozco organización que tenga 19 reportes a un mismo jefe, como es el caso del gobierno del Perú. El presidente del Consejo de Ministros recibe el reporte de 18, más la presidencia del Consejo de Ministros. Y entonces resulta que el presidente de la República tiene 19 personas que le reportan. Eso es inmanejable. Eso no se ve en el sector privado. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es un esfuerzo por lograr más eficiencia. Y en ese sentido hay muchas iniciativas en el mundo y por supuesto muchas grandes consultoras que pueden ayudar a que el Estado peruano sea mucho más eficiente. De acuerdo. Lo que dice usted está orientado naturalmente a una actitud dinámica de inversión en infraestructura y construcción. Pero hay otro problema grave, que es cómo destrabar las obras que fueron iniciadas y que han quedado abandonadas. Y lo he escuchado decir, y esto nos lleva a un tema más de actualidad social y política, que dos de las regiones que más obras paralizadas tienen son Puno y Cusco, como por casualidad, las dos regiones donde hay más descontento contra el Estado y contra el proceso político en el Perú. Es algo diferente que construir, porque hay que destrabar. Y si uno va al Cusco, lo habrá pasado seguramente, ve el Hospital Lorena, una joya de arquitectura, que se está construyendo hace más de 10 años, está parado. Y, en fin, hay casos emblemáticos en otras partes, puentes, carreteras, postas de salud, comisarías, escuelas, etc. ¿Cómo hacer? ¿Qué proponen ustedes? Porque habrá que buscar alguna manera de destrabar esos proyectos, ¿no? Yo estoy ahora de decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Y en los colegios profesionales hay consejos para solución de conflictos. Hay, por supuesto, centros de arbitraje. Yo no sé por qué todas las obras en el Perú tienen que terminar judicializándose. Cuando hay mecanismos para arbitraje, hay mecanismos como estas comisiones para solución de conflictos que acompañan a los procesos. Yo creo que tenemos que buscar alguna alternativa de ese tipo, sin burocratizar las soluciones, sino simplificar las soluciones. Creo que es indispensable que también busquemos, quién sabe, asesorías pues a nivel internacional. Insisto, hay empresas especializadas en mejorar gestiones y que tienen especialidad en infraestructura. Bueno, es lo que se ha hecho gobierno a gobierno con el Reino Unido para el norte, para la reconstrucción, con cambios después del Niño Costero, ¿no? Con éxito hasta que echaron a la señora Amelia Robles. Y bueno, pero ahí pues la chambita que necesitaba Perú Libre era pues clarísimo. Acá ha habido un copamiento del Estado
una suerte de corrupción en la contratación de funcionarios públicos. Acá se ha llenado al sector público con funcionarios que no cumplían el estándar. Yo creo que eso hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? ¿Qué se puede hacer para reformar justamente los mecanismos de la contratación? El caso más extremo es el de la compra de la urea. Usted conocerá. ¿Pero qué sentido? Empresarios privados compraban urea cada uno para ¿Pero qué sentido sí. tiene que el Estado compre urea? Yo no sé si usted se ha puesto se ha cuestionado eso. Nunca había comprado el Estado, pero si la urea ha llegado al Perú a través de canales privados y nunca ha faltado urea. Acá han tenido que hacer 4 o 5 licitaciones y todas fracasadas. Pero es rol del Ministerio de Agricultura y Riego, no sé cómo se llama ahora. Porque Desarrollo Agrario y Riego. Les gusta cambiar de nombre. Cambian de nombres también todo el tiempo. Riego, sí. Bueno, ese es el objetivo, las importaciones, cuando lo que tendría que hacer es promover la mejor gestión en el agro, promover las obras hidráulicas para que la micro y la pequeña agricultura tengan más facilidades, que haya mejor infraestructura. Pero importar urea, yo no lo he escuchado a nadie acá en el Perú decir, ¿y por qué está importando el Ministerio de Agricultura? Cuestionamiento, la respuesta era porque son los más pobres, que no pueden comprarla, que se ven obligados a usar pero no hay urea, abonos menos eficaces. Pero no hay urea más cara que la que no se consigue. Sí, así como no hay agua más cara que la que no se consigue. Y lo cierto es que el gobierno socialista, o como quieran llamarlo, en el fondo hizo mucho más cara la urea y destruyó la oportunidad antes de las cosechas, cuando se tiene que echar la urea, pues la oportunidad para que estos agricultores la tengan. Hay otro problema grave en la construcción en el Perú, sobre todo en las carreteras, que es el de las expropiaciones. El alcalde Muñoz decidió detener un proyecto de salida a la carretera del sur desde el Sanjón, porque había empresas corruptas, según él, implicadas en ese proyecto. 4 años después estamos en nada. Y luego Ramiro Peralé lo mismo. Entre tanto, hay muchas personas que han comprado o que se han instalado ahí y que expropiarlos se hace muy difícil y muy caro, sobre todo hacia el sur, porque usted ha visto la urbanización que se ha producido en las zonas desérticas a todo lo largo de la costa sur, por lo menos en los 200 primeros kilómetros. ¿Qué solución propone usted para este tema de las expropiaciones? La palabra tiene una connotación mala, ¿no? Pero es una necesidad social también. Mucha gente se sorprenderá de lo que voy a decir, pero yo creo que hay que anteponer el bien público ante el bien privado. Pero usted es un lector del economista, el premio Nobel Tigol, que ha desarrollado, que las ha refrescado. Pero a mí me sorprende. Por supuesto, la economía del bien común. Sí. Mi querido Fernando. Sí, yo recuerdo. Y definitivamente creo que en ese sentido, si es que seguimos ese lineamiento, se tienen que hacer las expropiaciones, llamémoslo como quiera. Y por supuesto, pagar el justiprecio. Claro, habrá gente que litigará en base a eso para obtener un mejor precio. Y estos litigios duran años. Pero que vayan en paralelo, Pero creo que la sociedad tiene que estar por delante del bien individual que pudiera entorpecer. Ahora, eso también podría llevarse a un extremo y llegar pues, a expropiaciones de todo tipo de cosas. Tampoco se trata de eso. Yo creo que tiene que haber una suerte de equilibrio. Una carretera, cuando se tiene que construir, pues se tiene que construir. Y eso también requiere de un planeamiento de las ciudades, un planeamiento de largo plazo de las obras públicas. Hablemos, por favor, algo sobre política, porque usted es una de las pocas personas que ha hecho revivir en el Perú el concepto de socialdemocracia, adhiriendo a esta corriente de pensamiento que usted le atribuye al Víctor Raúl Haya de la Torre, que usted conoció y con el que tuvo una relación cercana y que lo ha inspirado, porque he leído los libros que ha escrito sobre el dos, ¿no? Docencia y decencia. Y luego he visto algún cartel donde se le postula como candidato presidencial, no sé si es falso, si alguien lo ha hecho circular, pero veo que se ríe de manera que gracia le hace y no le produce disgusto. Yo lo he visto en las redes sociales, pero las redes sociales son perversas, toman una foto como si fuera un gran cartelón. Yo no he visto el cartelón, pero la verdad es que eso debe ser producto de la generosidad
de gente seguidora de la APRA y de Víctor Raúl. Yo la verdad es que soy un gran admirador de Aya Latorre. En este mes de la fraternidad, este mes del nacimiento de Aya Latorre, yo siempre rindo mi homenaje a su memoria, al cariño que le tuve y el aprecio que le tuve, porque fue un hombre extraordinario. Yo creo que fue el político que más influyó en el siglo XX y que su memoria saldrá y tendremos muchos años para hablar de las cosas que él hizo y la capacidad de apertura mental que tenía Aya de la Torre, sin desmerecer, por supuesto, a otros tantos políticos de nuestro país. Uno de los méritos de Aya es cuando no pudo ser candidato él, especialmente el 45, pero también más tarde, promover otras candidaturas, claro, cuando él se sabía objeto de un veto militar contra su candidatura. Bueno, usted nos dice que no quiere ser candidato, así que lo hemos comprendido. ¿Qué perfil quisiera que tenga el presidente y qué fuerzas próximo que elijamos y qué fuerzas políticas cree usted que él debe buscar reunir en una candidatura viable y con un programa claro? Yo creo que en el Perú hay que luchar contra la corrupción, contra la informalidad, contra el centralismo y, por supuesto, contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Y creo que tendremos que, en base a esas características, buscar a alguien que sea íntegro, usando un anglicismo, una persona que sea formal y que no crea pues que la informalidad y el recurseo sea la solución. Una persona que sea peruano y no solamente limeño y que crea en que en el Perú hay que darle oportunidades a todos los peruanos y, por supuesto, alguien que tenga firmeza para que se luche contra esta inseguridad. Son varias virtudes. ¿Algunos ve usted que puedan reunirlas? Bueno, denos 3 o 4 nombres, no le pido uno. 3 o 4 nombres de personas con las que alterna usted o que ha visto su comportamiento y que pueden encarnar. No me pida que yo creo que es aún muy temprano para hablar de candidaturas y de nombres. Yo no quiero tampoco dejar algunos afuera, así que no se trata de eso. Yo creo que irán saliendo y las necesidades que tenemos irán decantando esas candidaturas. Lo que sí creo es que usted ha dicho dónde están la mayor cantidad de obras paralizadas. Sí. En Puno, en Cusco, en Cajamarca, en Piura también. Y creo que lo que necesitaremos después de estas semanas terribles que hemos vivido con estas violencias que yo nunca soñé que pudiéramos tener, creo que va a tener que haber un plan de reconstrucción nacional. Reconstrucción nacional no solamente económica, no solamente de echar a andar las obras públicas y las obras privadas y, por supuesto, poner en valor los activos y los recursos que tenemos en el Perú, sino también un plan Marshall específico para las zonas más pobres como es Puno. Creo que en eso no voy a justificar en lo más mínimo la violencia, no voy a justificar en lo más mínimo las agresiones a los policías y a los militares, tampoco puedo justificar las muertes de peruanos. Pero creo que tenemos que concentrarnos, hacer un esfuerzo, no solamente el Estado, obras por impuestos, concesiones, gobierno a gobierno, todo lo que podamos hacer y concentrarnos precisamente en esas zonas más pobres. La anemia infantil, si es que la cifra en Puno es de 40%, eso es inaceptable. Más que 40%. No es que podamos ser insensibles a eso, todo lo contrario. Pero eso es el centralismo. Eso es el centralismo que hay que erradicar en el Perú. Por supuesto que hay menos oportunidades para quienes nacen en Puno de los que nacen en Lima. Bueno, eso tenemos que tratar de corregir. Roque Benavides, ingeniero y presidente de la flamante Sociedad Nacional de Construcción e